Bendiciones, hermanos amados. Les saludo el profeta Carlos Guerrero desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Otra vez aquí reunidos para compartir esta enseñanza, lo que Dios nos permite dar, lo que Dios nos enseña y nos permite conocer para poder ser fortalecidos y llevar esta palabra al mundo entero. Estamos, obviamente, viviendo un tiempo difícil para la humanidad porque encontramos que hay muchos enfermos, muchos contagiados, personas que han muerto ya. Y de hecho todo esto nos permite ver que son tiempos duros, son tiempos de tristeza, tiempos de angustias, de mucho llanto. Hay muchas familias que están de luto en este tiempo, hay muchos eh, padres que han partido, madres, en fin, y aún jóvenes. Y por eso la tristeza está invadiendo no solamente a un solo país, sino a todas las naciones de la tierra, porque cada uno está, por decirlo así, muriendo sus propios muertos debido a este virus o a esta pandemia, o digámoslo así, a esta peste. ¿Qué sucede? Que cuando vienen cosas sobre nuestras vidas, cuando vienen cosas sobre nuestros cuerpos, cuando vienen enfermedades y en fin, es cuando más se tiende a la desesperación y al mismo suplicio interno, al suplicio de la carne. Y por eso muchos de los tiempos que están pasando las cuarentenas en algunos países, muchos han entrado como en cierta desesperación post, cierta desesperación traumática, desesperación aún por su propia existencia, preocupación. Y algunos tal vez están tan desesperados que tal vez no soportan. Por eso es que es necesario nosotros ser consoladores, ser esa mano fuerte para ellos, esa protección y ayudarnos unos a otros para que también nosotros, si tenemos esa depresión, podamos ser consolados y fortalecidos. Toda esa fortaleza viene a través del Espíritu Santo, pero también viene de todos nosotros como hermanos, como amigos, como familia en Cristo Jesús en el mundo entero, para fortalecernos unos a otros y poder llevar todo lo que está pasando. Claro está que en la parte cristiana necesitamos siempre preguntarle a Dios en oración, porque Él siempre nos habla, siempre nos escucha y nos revela lo que está pasando y las causas. De hecho, sé que muchos están pidiendo por sus familias, estamos pidiendo. Diariamente pedimos por nuestra salud, por nuestra sanidad, por nuestra protección, por la protección de otros hermanos, por la protección de otras familias, por la protección de otras naciones. Porque cuando el corazón es quebrantado, ya se pierde el egoísmo y y se pasa hacia el otro paso que es la misericordia. Y no la misericordia hacia nosotros mismos o hacia nuestras familias propiamente, sino también la misericordia cuando se extiende, porque el corazón ya está empezando a ser tocado por el Señor para que nuestra oración se extienda. Eso quiere decir que si antes pedíamos solo por nuestras familias o de pronto pedíamos por algunas personas en el mundo, el corazón entre más quebrantado está por lo que está pasando con esta pandemia, más se extiende la oración y más suplicamos por los demás. Y es algo muy particular. Cuando las pandemias o cuando una enfermedad, cuando una peste, cuando un terremoto sucede en un solo lugar, en un país, en una nación, en una ciudad, prácticamente los que están en ese lugar son los que empiezan a sufrir, obviamente, y de hecho las familias que están afuera y que conocen gente o familiares de ese lugar, de donde hubo la tragedia. Pero es muy diferente cuando esa tragedia no la pasamos nosotros, sino que la pasan otros. Así que si hay un terremoto en una ciudad, en un país, todos nosotros, si no fue en el lugar donde vivimos, todos nosotros pues lo lamentamos, vemos con tristeza las noticias y lo que está pasando allí, pero no es el mismo sentir en cuestión de misericordia o el mismo sentir en cuestión de padecimiento cuando eso sucede en nuestra propia nación, en la ciudad o en el lugar donde habitamos. Y por eso empieza a ser algo personal. ¿Qué quiere decir? Que si empezamos a ver una pandemia o una virus que se propagó en China y de allí se fue extendiendo por Europa y de allí llegó a esta zona de Sudamérica, Norteamérica, toda esta zona, vemos como lo que veíamos lejano
y la tristeza de los que estaban allí era para nosotros, por decirlo así, más pasajera. Así que tal vez orábamos, tal vez clamábamos, pero cuando ya estamos viviendo nosotros ese mismo sentimiento y ese mismo temor y ese mismo contagio, cambia totalmente nuestra oración y la manera en que lo vemos. Por eso es que se termina viendo la humanidad en una existencia frágil, en una existencia que no tiene seguro de vida, una existencia que no está comprada, digámoslo así. Estamos hablando de lo terrenal. Entonces, si queremos, por decir algo, encontrar una sanidad con referente al contagio, tendríamos que encontrar una vacuna. Y desafortunadamente no está. Por eso es que las muertes van a seguir hasta que esa vacuna no salga y sea prácticamente puestas en el mundo entero, porque desafortunadamente no es una vacuna que se vaya a poner solo en un solo país, sino que es a nivel mundial. Así que esta parte, cuando se empieza a sentir el dolor, cuando se empieza a sentir el sufrimiento, cuando somos nosotros también parte de este proceso, parte de esta hambrura, por decirlo así, entonces ya el corazón cambia. Y ese corazón que estaba endurecido antes, ese corazón que estaba apartado antes, ese corazón que estaba siendo egoísta, de una u otra manera empieza a cambiar, porque empezamos ya a orar por lo que sentimos y sentimos ya lo que vivieron los que estaban en China cuando empezaron con el virus. Así que estamos viviendo, por ejemplo, la cuarentena y en esta cuarentena ya estamos sintiendo lo que ellos sintieron cuando fueron separados, cuando fueron, digámoslo así como lo digo yo, como encarcelados en su propia casa. De hecho, las medidas que se tomaron allí fueron mucho más agresivas porque se habían aumentado, habían contagiado miles y miles y no querían que ellos pasaran hasta otro punto. Entonces, estamos orando para que eso no pase en nuestras casas, obviamente, para que no se lleguen a esas medidas tan extremas, pero no quiere decir que no vaya a pasar. Entonces, en este momento no tenemos un tiempo de vacuna, no tenemos una vacuna especializada y si la tuviésemos también pasaría mucho tiempo para que toda la humanidad fuese vacunada, ¿no? Una, la vacuna para que no se contagiaran, y la otra, la vacuna para terminar el proceso del contagio. Entonces son prácticamente dos vacunas, unos para los que están en el proceso y otros para los que hasta ahora no han empezado. Y todo eso que hemos hablado hasta ahora, estamos hablando de la parte carnal, o sea, de los temores y de la manera que cada uno está afligido y está pidiendo y está clamando. Algunos han recurrido a sus propias religiones, a sus propias creencias, a lo que ellos piensan o lo que ellos han creído que puede ser su salvación o su solución. Nosotros como cristianos solamente recurrimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Jesús. Y como cristianos por eso nos tenemos que reunir en oración para buscar la respuesta del Señor con referente a lo que está pasando. Porque el único que tiene la respuesta con lo que está pasando es Él. De hecho, las pandemias, como hablábamos en la enseñanza pasada, han estado en el mundo durante miles de años, no es la primera vez. Son años y años con epidemias, son años y años con enfermedades y así, en fin, como terremotos, como inundaciones y otras cosas, casos del mundo, casos del cambio climático y incendios y otras cosas, aún guerras y todo eso. O sea que es prácticamente mucho de esas vivencias por las que ha pasado el mundo también se ha creído en el fin de la humanidad. Cuando hubo la gran hambruna, cuando hubo la gripe española y en fin, todo eso sacudió al mundo entero porque también las muertes fueron grandes y se creía acerca definitivamente de la muerte total de la humanidad. Y es prácticamente el temor. Pero el cristianismo no puede entrar en ese temor absoluto, digámoslo así, porque no hay una respuesta de parte del Señor con referente a que es ya el fin del mundo. No hay una respuesta de parte del Señor referente a las señales que Jesús habló acerca de los fines de los tiempos para decir que ya la tierra se acabó. Obviamente este es un punto en el cual estamos viendo que es un anuncio. Cada señal es un anuncio de su venida, cada señal es un anuncio o es una sacudida para que estemos preparados y para que seamos transformados. Pero no podemos pasar la raya hacer con conjeturas
inoficiosas, con revelaciones que no tienen que ver con lo que está pasando ahora, porque tienen que darse en todas las señales que Jesús habló antes de la venida, antes de su venida. Esto es parte de una de las señales, pero no es el fin de esa señal, porque tienen que cumplirse todas, para que podamos entonces decir que sí es el tiempo. Eso no significa que no sea el tiempo para nosotros si llegásemos a morir en este tiempo. Quiere decir que no puede que no pase con nosotros la muerte con referente a la pandemia, que es lo que le pedimos al Señor, pero de una u otra manera vamos a morir algún día. Entonces, allí también va a llegar el fin de nosotros, obviamente, pero no necesariamente va a ser cuando venga el fin del mundo. Entonces, la muerte de cada uno de nosotros está dada ya por el Señor porque Él sabe, Él conoce el principio y el fin de cada uno y sabe en qué tiempo. Por eso es nuestra oración. Si nos hemos de ir en este tiempo o en otro tiempo, el Señor lo sabrá. Y es ahí donde tenemos que entrar en esa paz con Él y preguntar. Preguntarle, como hijos del Dios de poder y autoridad, ¿hasta cuándo va a terminar este tiempo? Preguntarle qué quiere de nosotros y qué está esperando. Preguntarle en qué le hemos fallado, en qué hemos faltado y cuál debe ser nuestra oración acerca también de la humanidad en sí misma, porque es a nivel mundial lo que está sucediendo. Preguntarle acerca de la señal que se está dando en este tiempo para identificar básicamente como en qué parte de la palabra está anunciado esto con referente a la venida de Jesús. Me refiero que si esto está hablando de una venida cercana o si está hablando de una venida o si está anunciando algo que es el anuncio de la venida de Jesús a través de cada señal que va a empezar a seguir de aquí en adelante. Quiere decir lo siguiente, Jesús dijo, en los últimos tiempos habrán guerras, dice la palabra, acerca de su venida, de la segunda venida, van a haber hambruras, van a haber terremotos, y dice la palabra que van a suceder cosas en el cielo y en la tierra que van a ser señales, y también el oscurecimiento de la luna y el sol. Entonces, básicamente son señales que van a venir sucediendo distanciadas o una detrás de otra, podrías decirse así, pero que van a ser en tiempos indicados, en tiempos precisos. Y eso es lo que debemos pedirle, Señor, como cristianos. La señal que estamos viendo ahora, ¿qué nos está anunciando? ¿O cuál sigue? Porque después de esta pueden seguir los terremotos, o después de esta pueden seguir los rumores de guerra, o pueden venir guerras, o después de esta pueden venir inundaciones, o pueden venir otras cosas gravísimas. O sea que no sabemos si después de que termine esta señal, seguirán otras peores. Y es ahí donde tenemos que estar en oración y clamando para que el Señor nos muestre. O no sabemos si después de esta señal habrá un tiempo de calma, como había estado viniendo, y vendrá después un ciclo mayor de años en donde vuelven otra vez las señales. Por eso es que tenemos que estar tan atentos para no entrar en un pánico generalizado, porque desafortunadamente eso es lo que muchos están haciendo con informes en el Internet, en el Face, en las redes, en fin. Y sí hay que arrepentirnos, porque de hecho el arrepentimiento tiene que ser genuino y diario. No tiene que ser cuando se den señales, no tiene que ser cuando vengan terremotos o cuando vengan inundaciones. El arrepentimiento es diario. La transformación debe ser diaria. No debe ser cuando pasen señales y digamos ya no tengamos ni siquiera la oportunidad de arrepentirnos. El arrepentimiento tiene que ser diario. Tenemos que estar en la presencia del Señor diariamente, ¿no? Cuando vengan esta clase de señales. Por eso Jesús decía que el ladrón viene en el tiempo en que podemos estar dormidos o en tiempo en que no nos dice cuándo va a venir. En cualquier momento puede venir el ladrón. Y es una parábola que nos refleja precisamente eso. Como no sabemos en qué momento puede llegar la muerte, asimismo debemos estar preparados en el arrepentimiento, creyendo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque eso concuerda con lo que Dios está hablando. Hoy estamos en temor, hoy estamos en quebrantamiento, pero ese quebrantamiento para la vergüenza de nosotros no debía haber venido en este tiempo de pandemia. Debía haber estado siempre. Siempre debe estar el quebrantamiento. No debe ser cuando vengan situaciones duras o situaciones graves que nos tengamos que quebrantar. Lo que sucede es que a veces Dios nos tiene que sacudir porque se nos olvida. Y por eso si un hombre o una mujer lo coge
una enfermedad y lo mata, digámoslo así, muere de esa enfermedad, pero antes él había estado quebrantado, ella había estado quebrantada, había estado en arrepentimiento y con el Señor, les aseguro que no va a pasar lo del ladrón, no lo va a coger por sorpresa. Y desafortunadamente es lo que tenemos que ver y analizar. ¿Queremos que pasen señales y milagros para arrepentirnos y quebrantarnos? ¿O queremos que sean antes de que pasen o estar siempre arrepentidos y quebrantados buscando al Señor? Esto es algo que debe mover nuestra conciencia, que debe mover nuestro interior para que nosotros reflejemos lo que Dios quiere, que cada uno refleje lo que es diariamente, que cada uno refleje lo que quiere el Señor diariamente, no cuando vengan situaciones fuertes, ni cuando vengan situaciones duras, ni tristeza, ni amarguras, ni despedidas tristes. Porque el hombre o la mujer prudente siempre tiene que estar preparado o preparada, como las vírgenes, que habla el Señor Jesús acerca de las 10 vírgenes, que unas eran prudentes y otras imprudentes, unas eran necias y otras eran sensatas. Hoy el Señor nos está llamando para eso. Somos sensatos, estamos esperando a que vengan esta clase de situaciones para arrepentirnos o ya estábamos preparados en quebrantamiento y en arrepentimiento. Ya teníamos el conocimiento del Señor, ya teníamos el alimento espiritual, estábamos seguros de nuestra salvación, estamos seguros de que somos salvos, estamos seguros que ya fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el fuego, estamos seguros que somos hijos, estamos seguros que Él es nuestro Padre y que Jesús es nuestro Salvador, estamos seguros que el Espíritu Santo es nuestro Consolador y todos los que creamos en Jesús necesitamos el Espíritu Santo. ¿Estamos ya seguros de eso? O quizás no tenemos el Espíritu Santo. O quizás aún no sepamos que somos salvos o que somos hijos. O quizás aún no creamos que Dios es nuestro Salvador y que envió a su Hijo para salvarnos. O quizás no creamos ni siquiera que existe Dios. O quizás en este momento estamos entre la espada y la pared, decidiendo entre pecar y decidiendo de seguir. Tal vez muchos levantarán la mano y dirán, no estoy seguro. Y precisamente eso es lo que hablaba Jesús de las vírgenes, de las 10 vírgenes, de las insensatas. No estaban seguras y esperaron el último momento para llenarse de aceite. Ya era tarde, ya se habían cerrado las puertas. Y por eso hoy el Señor nos está diciendo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Ya eres salvo? ¿Estás seguro? ¿Ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Crees en el Padre como tu Padre celestial, espiritual? ¿Crees en tu Salvador, que es Jesús, el Hijo de Dios? ¿O aún no crees? Ese es el tiempo de empezar a hacernos un auto de conciencia. Porque las iglesias pueden que estén llenas, pero desafortunadamente, o las congregaciones, puede que las congregaciones estén llenas, pero no de salvos. Puede que hayan milagros, señales y prodigios, pero que no esté pasando en personas salvas. O sea, puede que hayan muchos sanos en muchas congregaciones, pero puede que esos muchos sanos no fueron salvos. O puede ser que uno de nosotros haya sido sanado, Dios ha hecho una sanidad en nosotros, pero no somos salvos. O puede ser que haya hecho un milagro financiero, como muchos dan testimonio. O puede ser que haya hecho un milagro sobrenatural en nuestras vidas. O hayas visto algo que pasó extremo que nunca habías vivido. Pero no eres salvo ni salvo. Este es un tiempo de reflexionar. Señor, muéstrame si soy salvo. Muéstrame, Padre amado, si realmente he creído, si tengo la fe que necesito para ser salvo. Si tú estás dentro de mí, si realmente habitas, si este es templo del Espíritu Santo, si todo lo que está pasando en mí son frutos de salvación, o por el contrario, he creído que soy salvo y no lo soy. Este es un acto de un acto de corazón. Tiene que ser del corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy internamente? ¿Qué pasa en mí? ¿Me, me siento afligido cuando peco? ¿Me siento mal cuando peco? ¿Me siento triste, contristado cuando peco? ¿O simplemente peco y ya? Y paso de largo y no importa qué pase. Y no importa quién le haga daño.
Estoy sintiendo que no he perdonado a alguien y no importa si no le he perdonado o no le he perdonado y no me interesa pedirle perdón. O no me interesa pedir perdón si le he hecho daño o si me han hecho daño. Es lo que tengo que preguntarme si estoy dando los frutos de salvación, si tengo el Espíritu Santo y si están dando en mí esos frutos. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, como no sabemos o no hay una respuesta de parte del Señor, hablando acerca de que este sea el tiempo final o no es el tiempo final, no necesitamos saber si es el tiempo final. Lo que necesitamos en este momento es arrepentirnos y empezar a querer y empezar a buscar si es que no somos salvos. Y si somos salvos, afirmar a otros para llevarlos a la salvación. Y así hacer una cadena de salvación en este tiempo, porque podemos hacer una cadena para que la enfermedad no toque, para que la pandemia no se extienda, para que no hayan más contagiados y para que no hayan más muertes. Pero yo te invito a hacer una cadena para que miles y millones sean salvos. Más que sanados, pidamos por salvación. Salvación por los que Dios sabe que van a morir a través de esta pandemia, digámoslo así. Salvación por aquellos que aún no han creído y que de pronto se contagien y no tengan más esperanza. Y salvación para aquellos que aún no se han contagiado, pero están desesperados. Es el tiempo de orar para que la salvación penetre los corazones, penetre las casas, penetre las vidas. Es el tiempo de cambiar nuestra oración y pedir al Señor que traiga avivamiento, que traiga salvación. Porque hemos visto que muchas veces en la palabra, cuando venían esta clase de crisis, muchos eran quebrantados y muchos llegaban a los pies de Cristo. Y este es el tiempo para aprovechar también por eso. No está mal que oremos porque el Señor se lleve la pandemia. No está mal que oremos porque termine este tiempo de pandemia. No está mal que oremos porque venga la calma. Pero nuestra oración, la más importante de hoy en este tiempo, es orar por salvación. Orar porque si no somos salvos, el Señor nos lleve a esa salvación. Y orar para que aquellos que aún no son salvos sean salvos. Para que seamos testimonio de salvación más que testimonio de sanidad. Y no porque no se necesite, sino que es la más importante. La salvación es la más importante. Más importante que tu sanidad, más importante que tu economía, más importante que tú mismo, más importante que tu familia. Cuando digo tú mismo me refiero a nuestra carne. Más importante que nuestro cuerpo mundano es nuestra salvación. Es la parte más importante. Es lo que necesitamos y es lo que debemos orar. Señor, en este día, Padre amado, te pido que me ayudes a creer en ti aún más, que mi espíritu, el que has puesto dentro de mí, sea transformado y cambiado para que dé frutos de salvación, Señor. Y si estoy apagado, te pido que tu espíritu encienda ese fuego en mí. Te pido, Padre amado, que me afirmes en mi salvación en lo que yo soy. Soy tu hijo. Y entregaste la vida de tu Hijo Jesucristo para que yo fuese tu hijo, Señor. Así que esta tarde te pido por esa esperanza que no se pierda en mí, por esa fe que no desaparezca y por esa abundancia de fe que necesito para creerte. Ayúdame a confiar, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo para que mi espíritu esté con el tuyo unido a uno solo, como tú quieres, Señor. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Si es así, que tú haces la oración entregando tu corazón y entregando tu fe, te aseguro que viene un cambio, que viene una transformación. Y así el Señor decidiera llevarnos hoy o llevarnos algún día, porque así lo va a hacer, la mayor esperanza en nuestra salvación, la mayor fe en nuestra salvación, el mayor regalo en nuestra salvación. Lo que más necesitamos en este tiempo, más que una vacuna contra la pandemia, más que un tiempo de sanidad, milagros, señales y prodigios de sanidad, necesitamos es afirmarnos en nuestra salvación, creer que somos salvos y si no, pedir que lo seamos.
Esto es parte de esta enseñanza, es parte de lo que el Señor me muestra y lo que quiere que hagamos. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y pido al Señor por esa restauración en el nombre de Jesús. Amén.